La noche había caído sobre Babilonia con una oscuridad inusual, como si el cielo mismo hubiera decidido esconder su rostro. No había luna, no había estrellas, solo un manto negro que cubría la ciudad más poderosa del mundo. Sin embargo, no era el silencio lo que inquietaba, era la sensación. Algo estaba mal. Las antorchas del palacio ardían de forma irregular, sus llamas temblaban sin que el viento las tocara. Los guardias intercambiaban miradas nerviosas, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Era como si algo invisible estuviera recorriendo los pasillos. En lo alto de la torre real, lejos del bullicio, un hombre permanecía despierto. Daniel. El mismo que horas antes había sido arrojado a un foso de leones, y había salido con vida. Un milagro, decían. Un acto divino, afirmaban otros. Pero Daniel no sentía alivio. Sentía advertencia. De pie frente a una abertura de piedra, observaba la ciudad dormida. Las murallas parecían eternas. Los templos, imponentes. El poder del reino, incuestionable. Y aún así, en lo profundo de su espíritu, algo le susurraba lo contrario. Nada de esto permanecerá, murmuró. En ese instante, un frío recorrió la habitación. No venía del exterior. Venía de algo más, profundo. Daniel se tensó. Cerró los ojos. Y entonces, la realidad cambió. El suelo desapareció bajo sus pies. La torre se desvaneció. La ciudad dejó de existir. Daniel estaba de pie frente a un mar oscuro, infinito, imposible. No era agua, pero se movía como tal. Sus olas no hacían ruido, pero transmitían un terror que no podía explicarse. El cielo se abrió violentamente. Y la primera bestia emergió. Gigantesca. Con alas como tormentas vivas. Su rugido sacudió todo lo que existía. Daniel retrocedió, sin aliento. Pero no terminó ahí. Otra criatura surgió del abismo, más pesada, más cruel. Luego una tercera. Y una cuarta. Cada una representando algo peor que la anterior. Fuerza. Violencia. Dominio. Destrucción. Daniel cayó de rodillas. ¿Qué es esto? De pronto, todo se detuvo. El mar quedó inmóvil. Las bestias congeladas. El tiempo, suspendido. Entonces, el cielo cambió. El caos se transformó en fuego. Y delante de él apareció un trono. No como los de la tierra. Este ardía con una gloria imposible de describir. Y sobre él, una presencia eterna. El anciano de días. Daniel no pudo levantar la mirada. Su cuerpo no se lo permitía. Los reinos de los hombres se levantarán. La voz resonó dentro de él. Pero ninguno permanecerá. Daniel apenas podía respirar. Pero entonces, la visión cambió nuevamente. Las llamas se abrieron. El cielo brilló. Y entre las nubes, alguien apareció. No como las bestias. No como los reyes. Sino con autoridad y paz. Uno como hijo de hombre. Daniel sintió lágrimas sin entender por qué. ¿Quién es? Pero antes de recibir respuesta, todo se quebró. La visión colapsó. El fuego desapareció. El mar se desvaneció. Y Daniel cayó de golpe sobre el suelo frío de la torre. Respirando con dificultad. Confundido. Pero no solo. Porque entonces, lo sintió. Una presencia. Detrás de él. Lenta. Silenciosa. Observándolo. Daniel no se movió. Su corazón golpeaba con fuerza. Y una voz, profunda y ajena, rompió el silencio. Ahora sabes lo que viene. El miedo recorrió todo su cuerpo. Porque entendió algo aterrador. La visión no era el comienzo. Era el aviso. Y lo que venía. Ya había empezado. El silencio en la torre se volvió insoportable. Daniel no se movía. No respiraba con normalidad. Su cuerpo seguía mirando al frente, pero toda su atención estaba detrás de él. En esa presencia. En eso que había llegado sin hacer ruido. El aire parecía más pesado, como si cada segundo cargara un significado invisible. Las antorchas, que antes iluminaban con dificultad, comenzaron a debilitarse aún más, como si algo absorbiera su luz. Daniel tragó saliva. ¿Quién eres? Logró decir, apenas en un susurro. No hubo respuesta inmediata. Y eso fue lo más inquietante. Porque no era un silencio vacío, era un silencio que observaba. Uno que esperaba. Uno que sabía. Entonces, la voz habló. No desde atrás. No desde el aire. Desde dentro. Has visto lo que pocos han visto, y has comprendido lo que muchos no comprenderían.
Daniel cerró los ojos con fuerza. Su corazón latía con violencia. Vi reinos, dijo, intentando mantenerse firme. Vi bestias, vi un trono, vi algo que no pertenece a este mundo. Una pausa. Y alguien, que venía entre las nubes. La presencia se acercó. No hubo pasos. Pero Daniel lo sintió. Más cerca. Más real. Entonces viste la verdad. El frío aumentó. Las sombras en la pared comenzaron a moverse de forma antinatural, como si tuvieran vida propia. Daniel apretó los puños. Dime qué significa, exigió, con más fuerza. ¿Por qué se me mostró esto? El silencio volvió. Pero esta vez, fue más corto. Más directo. Porque tú lo anunciarás. Daniel abrió los ojos de golpe. ¿Anunciar qué? Las antorchas se apagaron. Una por una. Hasta que la torre quedó sumida en oscuridad total. El fin. La palabra cayó como una sentencia. Daniel sintió un vacío en el pecho. Eso no es posible, susurró. Los reinos son fuertes. Babilonia es eterna. Nada de lo que has visto es eterno, excepto uno. Daniel respiró profundamente. Intentando entender. Intentando no perderse en el miedo. El trono, dijo lentamente. ¿Quién estaba en él? La oscuridad pareció inclinarse. Como si incluso ella reconociera ese momento. El anciano de días. Daniel sintió un estremecimiento. No de miedo, sino de algo más profundo. Reverencia. Entonces, él gobierna sobre todo. Siempre. Una calma extraña atravesó a Daniel por un instante. Pero desapareció rápidamente. Y el otro, continuó, el que venía entre las nubes. Esta vez, la respuesta no fue inmediata. Pero cuando llegó, fue distinta. Más profunda. Más, definitiva. Aquel a quien se le dará dominio eterno. Daniel frunció el ceño. ¿Un rey? Más que un rey. ¿Un profeta? Más que un profeta. El corazón de Daniel latía con fuerza. Entonces, ¿qué es? Por primera vez, la presencia se detuvo por completo. El tiempo mismo pareció suspenderse. Y la voz respondió. Con un peso que hizo temblar su alma. Es el fin de todo lo que conoces. De pronto, golpes. La puerta de la torre fue sacudida violentamente. La realidad regresó de golpe. Las antorchas se encendieron otra vez. La presencia desapareció. Daniel, gritó una voz desde afuera. El rey te llama de inmediato. Daniel giró rápidamente. La torre estaba vacía. Como si nada hubiera pasado. Pero él sabía la verdad. Todo había pasado. Y no había terminado. Mientras caminaba hacia la puerta, una última sensación recorrió su cuerpo. Como si algo aún no observara. Como si aquello no se hubiera ido del todo. Daniel abrió la puerta. Pero antes de cruzarla, entendió algo que lo heló por dentro. Esto ya no era solo una visión. Era un llamado. Y ahora, no había forma de ignorarlo. Los pasillos del palacio no eran los mismos. Daniel lo sintió en cuanto cruzó la puerta. El aire estaba cargado, no de miedo común, sino de algo más profundo, más antiguo. Los guardias que lo escoltaban no hablaban. Sus pasos eran rápidos, tensos, como si quisieran llegar pronto, pero también como si temieran lo que encontrarían. Las antorchas proyectaban sombras largas que no siempre coincidían con los cuerpos. Daniel lo notó. Pero no dijo nada. Porque en su interior, la certeza crecía. Todo estaba conectado. La visión. La presencia. Y ahora, esto. ¿Qué ocurrió? Preguntó finalmente. Uno de los guardias dudó, pero respondió sin mirarlo. El rey, no ha sido el mismo desde la noche. Daniel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Gritó, respondió el hombre. Dijo que algo lo observaba, algo dentro de su sueño. Daniel sintió un escalofrío. No era coincidencia. No podía serlo. Las grandes puertas del salón del trono se abrieron con un sonido pesado, profundo, casi solemne. Dentro, el ambiente era aún más inquietante. Nadie hablaba. Nadie se movía. Los consejeros estaban reunidos, pero ninguno se atrevía a levantar la voz. El miedo era visible en sus rostros. ¿Y el rey? No estaba sentado. Estaba de pie. En medio del salón. Inmóvil. Con la mirada perdida. Como si aún estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Daniel, dijo, sin apartar los ojos del vacío. Por fin llegas. Daniel avanzó lentamente.
Cada paso parecía resonar más de lo normal. Estoy aquí, mi señor. El rey respiró profundamente, pero su voz seguía temblando. Tu Dios te salvó de los leones. Daniel no respondió. Entonces, tú interpretarás esto. Silencio. Daniel inclinó levemente la cabeza. Dime lo que viste. El rey cerró los ojos con fuerza. Y comenzó. Vi una estatua, gigantesca. Su voz se quebró por un momento. Su cabeza era de oro, su pecho de plata, sus piernas de hierro. Daniel sintió como cada palabra encajaba dentro de él, como piezas de algo que ya conocía. Pero sus pies, continuó el rey, eran de hierro, mezclado con barro. Un murmullo leve recorrió la sala. Y entonces, el rey abrió los ojos de golpe. Una piedra cayó del cielo. El eco de su voz llenó el salón. No fue lanzada por nadie, no fue cortada por manos humanas. Daniel ya no respiraba con normalidad. Sabía lo que venía. Golpeó la estatua, susurró el rey, y la destruyó completamente. Silencio absoluto. Todo desapareció. El rey miró directamente a Daniel por primera vez. Y en sus ojos, no había poder. Había miedo. Dime, ¿qué significa? Daniel bajó la mirada por un instante. Recordó la visión. Las bestias. El trono. La voz. Todo estaba conectado. Y entonces entendió algo que lo heló por dentro. Esto no era solo una interpretación. Era una advertencia directa. Daniel levantó la cabeza. Su expresión había cambiado. Ya no era duda. Era certeza. Mi rey, dijo con firmeza. Lo que viste es el destino de todos los reinos. El salón quedó inmóvil. Y ninguno permanecerá en pie. Un murmullo de tensión recorrió la sala. Pero Daniel no se detuvo. Porque sabía que aún no había dicho lo más importante. El murmullo creció como una ola contenida, y luego murió de golpe. Nadie se atrevía a interrumpir. Daniel permanecía en el centro del salón, firme, con la mirada elevada. No hablaba como un consejero, hablaba como alguien que había visto algo que los demás no podían comprender. El rey dio un paso al frente. Explícate, ordenó, aunque su voz ya no tenía la misma autoridad. Daniel asintió lentamente. La estatua que viste representa reinos, comenzó. Uno tras otro, levantándose con poder, gloria y orgullo. Se hizo un silencio total. La cabeza de oro, continuó, eres tú, mi rey. Tu reino es fuerte, espléndido, incomparable. Algunos consejeros asintieron en silencio, como si eso devolviera algo de estabilidad. Pero Daniel no se detuvo. Después de ti vendrá otro reino, inferior, pero igualmente dominante. Luego un tercero, que se extenderá por toda la tierra. El rey escuchaba sin moverse. Y el cuarto, la voz de Daniel se volvió más grave. Será fuerte como el hierro. Aplastará todo a su paso. Quebrará naciones, someterá pueblos. El aire se volvió más denso. Pero no será eterno. El rey frunció el ceño. ¿Y los pies? Daniel respiró profundamente. Hierro mezclado con barro. Una pausa. Un reino dividido. Inestable. Intentará mantenerse unido, pero no lo logrará. El silencio fue absoluto. Será poderoso, pero frágil. El rey bajó la mirada por un instante. Como si algo dentro de él comenzara a entender. ¿Y la piedra? Preguntó finalmente. Daniel levantó la vista. Y en ese momento, su voz cambió. No era solo firme. Era, definitiva. La piedra no fue cortada por manos humanas. Sus palabras resonaron en todo el salón. Ese reino no viene de hombres. Nadie respiraba. Viene de Dios. Un escalofrío recorrió la sala. Y cuando llegue, Daniel dio un paso al frente. Destruirá todos los demás reinos. El rey retrocedió instintivamente. ¿Todos? Todos. La tensión era insoportable. Y ese reino, continuó Daniel, no será reemplazado. No será dividido. No caerá. Una pausa. Será eterno. De pronto, ¡boom! Un estruendo sacudió el palacio entero. Pero no vino del cielo. Vino de abajo. El suelo vibró violentamente. Las columnas crujieron. Las antorchas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. Gritos. Confusión. Espadas desenvainándose. Protejan al rey. Pero entonces, algo apareció. En medio del salón. Donde antes no había nada. Una figura. Alta. Inmóvil. Oscura, pero definida.
No era una sombra común. Era una presencia. Algo que no pertenecía a ese lugar. Los guardias dudaron. Nadie se atrevía a acercarse. La figura dio un paso. El sonido retumbó en el suelo como si la tierra misma reaccionara. Y cuando habló, no fue con voz humana. Fue con algo más profundo. Algo que atravesó a todos. El tiempo ha comenzado. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Porque reconoció esa presencia. Era la misma. La de la torre. La que le habló. La que lo observaba. Pero esto ya no era privado. Ahora todos podían verla. La figura giró lentamente. Y sus ojos se posaron directamente en Daniel. El aire se volvió pesado. Irrespirable. Y en ese instante, Daniel entendió algo aterrador. Esto no era solo un mensaje. Era el inicio de algo real. Algo que ya había cruzado al mundo de los hombres. Y que había venido por él. El salón entero quedó paralizado. Nadie se movía. Nadie respiraba con normalidad. Todos los ojos estaban fijos en aquella figura. Pero la figura solo miraba a Daniel. El tiempo parecía haberse detenido alrededor de ellos. Los guardias sostenían sus espadas, pero sus manos temblaban. El rey no daba órdenes. Los consejeros no hablaban. Era como si toda la autoridad humana hubiera sido anulada en un instante. Daniel sintió el peso de esa mirada. No era odio. No era ira. Era algo peor. Certeza. Como si aquella presencia ya supiera todo sobre él. Como si lo hubiera estado esperando. Daniel dio un paso al frente. No por valentía, sino porque entendía que no podía retroceder. ¿Quién eres?, preguntó, esta vez con la voz firme. La figura no respondió de inmediato. Su forma parecía oscilar ligeramente, como si no perteneciera completamente a ese mundo. Entonces habló. Soy testigo del principio y del final. Las palabras no solo se escucharon. Se sintieron. Como si atravesaran el cuerpo y el alma al mismo tiempo. Daniel apretó los dientes. Entonces sabes lo que vi. Silencio. Lo has visto, porque debía ser visto. Daniel respiró profundamente. El miedo seguía ahí. Pero algo más comenzaba a crecer dentro de él. Convicción. Dios me lo mostró, dijo. Y no lo hizo para que callara. La figura inclinó levemente la cabeza. Muchos han visto, y han callado. Yo no, respondió Daniel sin dudar. Un murmullo nervioso recorrió el salón. Pero la figura no apartó su mirada. Entonces aceptas lo que viene. Daniel dudó por primera vez. Solo un instante. Pero fue suficiente. Porque en ese instante entendió. Que aceptar no significaba entender. Significaba enfrentar. Y aún así. Sí. La respuesta salió más firme de lo que esperaba. El aire vibró. Como si algo hubiera sido activado. Entonces prepárate. De pronto, el suelo comenzó a agrietarse bajo los pies de Daniel. Líneas de luz emergieron desde las grietas, extendiéndose como raíces brillantes. Los guardias retrocedieron. El rey gritó su nombre. Daniel, pero ya era tarde. La luz creció. Más intensa. Más poderosa. Hasta envolverlo completamente. Daniel sintió que el mundo desaparecía a su alrededor. El palacio. Las voces. El tiempo. Todo se desvanecía. Pero antes de desaparecer por completo, escuchó una última frase. Cuando el último reino caiga. El sonido retumbó en todas direcciones. Tú estarás allí, para verlo. Y en un instante, Daniel desapareció. La luz se extinguió. El suelo volvió a la normalidad. El salón quedó en silencio absoluto. Como si nada hubiera ocurrido. Pero todos sabían la verdad. Algo había cambiado. Para siempre. Porque ahora, la profecía ya no era solo una visión. Había comenzado a cumplirse. La luz no desapareció. Se transformó. Daniel sintió que su cuerpo ya no pesaba, como si la gravedad hubiera dejado de existir. No había suelo bajo sus pies, ni cielo sobre su cabeza, solo una inmensidad imposible de medir. Oscura, pero llena de presencia. No era vacío. Era eternidad. Poco a poco, una claridad comenzó a emerger desde la distancia. No era una luz común, no cegaba, no quemaba, pero revelaba todo. Y entonces Daniel lo vio. Un trono. No construido. No formado. Existente desde siempre. Rodeado de fuego vivo, llamas que no consumían, que no destruían, sino que declaraban poder. Y sobre él, una presencia.
El anciano de días. Daniel cayó de rodillas al instante. No por miedo. No por obligación. Sino porque todo su ser entendió que no había otra forma de estar ante él. El tiempo no existía en ese lugar. Los pensamientos se quedaban cortos. Las palabras, inútiles. Y aún así, todo tenía sentido. Entonces, el espacio comenzó a abrirse. Como si el universo mismo respondiera a una voluntad mayor. Las llamas se apartaron. La luz se intensificó. Y entre las nubes, alguien apareció. No con violencia. No con ruido. Sino con autoridad absoluta. Uno como hijo de hombre. Daniel sintió algo que no había sentido antes. No era temor. Era paz. Profunda. Inquebrantable. Como si todo lo que había visto, las bestias, los reinos, la destrucción, ahora tuviera un propósito claro. Una voz llenó el lugar. No provenía de un punto. Venía de todo. A él le es dado dominio eterno. En ese instante, Daniel vio más. Los reinos que había contemplado. Cayendo. Desmoronándose como polvo ante el viento. Las bestias desapareciendo. El poder humano, desvaneciéndose. Pero ese reino. No. Permanecía. Firme. Inmutable. Eterno. Y entonces entendió. El final que había visto. No era destrucción. Era reemplazo. No era caos. Era justicia. No era oscuridad. Era el inicio de algo perfecto. Lágrimas descendieron por su rostro. Pero no de miedo. De certeza. De esperanza. Entonces, una voz más cercana habló. Más suave. Más directa. Regresa. Daniel levantó ligeramente la mirada. Y anuncia lo que has visto. La luz comenzó a desvanecerse lentamente. El trono. El fuego. La presencia. Todo empezó a desaparecer. Pero antes de irse, Daniel comprendió algo final. Esto no era solo para él. Era para todos. En un instante, todo terminó. Y Daniel despertó. Estaba en el suelo del salón del trono. El rey seguía frente a él. Los guardias, congelados. Como si el tiempo nunca hubiera avanzado. Pero Daniel sabía la verdad. Había estado ausente. Había visto. Había entendido. Se levantó lentamente. Su mirada había cambiado. Ya no había duda. Ya no había temor. Solo propósito. Miró al rey. Luego al salón. Luego al mundo. Y habló. Los reinos caerán. El silencio fue absoluto. Pero el reino de Dios no tendrá fin. Nadie respondió. Nadie se movió. Porque en lo profundo, todos sintieron lo mismo. Esto no era una interpretación. Era una verdad. Y esta vez, no podía ser ignorada. Fin.